Bienvenidos a otro video aquí en A 90 Minutos. Tuvieron que pasar muchos años para que volviera a rodar la pelota. Estamos hablando del Mundial de Brasil 1950. Tocó esperar desde Francia 1938 para poder volver a ver el deporte que más nos gusta. Así que aquí les traigo todas esas historias que no conocían o que de pronto sí de Brasil 1950. Empecemos. Los de afuera son de palo. Nunca esta sentencia adquirió tanto valor como en la final de Brasil 1950. 200.000 personas desbordaron el estadio Maracaná de Río de Janeiro para presenciar el desenlace de la cuarta Copa del Mundo. 200.000 almas que generaron un clima nunca antes visto para alentar al equipo local. Brasil, además, llegaba al partido culminante con tremendas goleadas sobre España y Suecia 6-1 y 7-1 respectivamente, mientras que su oponente, Uruguay, había igualado en 2 con la selección ibérica y había conseguido un exiguo 3-2 sobre la escandinava. El extraño sistema del campeonato con un cuadrangular final daba muchas ventajas a los dueños de casa. Se quedaban con toda la gloria apenas con un empate. Como si todo esto no bastara como antecedente ventajoso, Brasil tenía en sus filas al gran goleador del certamen, Ademir, quien ya había marcado 7 tantos. No obstante, el 16 de julio de 1950 surgió más fuerte que nunca lo que se conocería en todo el mundo como la garra charrúa. Y los hombres vestidos de celeste ratificaron que en el fútbol solo juegan los de adentro. 11-11. La extraordinaria victoria uruguaya por 2-1 es posiblemente la mayor sorpresa que haya deparado la final del Mundial y abrió la puerta para que en otras ediciones, como la siguiente o la de 1974, quedara acreditado que no siempre el favorito es el que levanta el trofeo y que el partido no se decide hasta el minuto 90. La cuarta Copa Mundial debió haberse realizado en 1942, en Alemania, pero la Segunda Guerra Mundial obligó a una interrupción de 12 años. Con la vuelta a la paz, la FIFA realizó su primer congreso el 25 de julio de 1946 en Luxemburgo. Allí, ninguno de los delegados de las naciones europeas en plena reconstrucción presentó candidaturas para el siguiente campeonato, que se había fijado para 1949. La solitaria postulación de Brasil, que ante el parate había reclamado que el torneo regresara a América, fue aclamada por absoluta mayoría y hasta se aceptó sin reproches que el anfitrión pidiera un año de prórroga para acondicionar sus estadios ya existentes y erigir uno nuevo, el hoy histórico Maracaná. En esa reunión se otorgó además un sublime reconocimiento al padre del Mundial, que llevaba un cuarto de siglo frente a la FIFA, al bautizarse el trofeo de oro como Copa Jules Rimet. Para esta edición fueron rechazados los pedidos de participación de Alemania y Japón, considerados responsables de la guerra y sus brutales consecuencias. Empero, durante el tradicional congreso, previo al inicio del campeonato, se anunció que los dos países podrían volver a jugar partidos con cualquier entidad de la Federación Internacional al finalizar la Segunda Guerra, la nación germana fue dividida en 3. La República Federal Alemana, supervisada por Gran Bretaña y Estados Unidos, la República Democrática Alemana, controlada por la Unión Soviética, y Sarre, en manos de Francia. El primer partido que disputó Alemania Occidental tuvo lugar en Dublín en 1951, gracias a una invitación de la Federación de Irlanda. Un gesto que fue muy bien retribuido por los teutones. Adoptaron el color verde para su camiseta suplente. Para el desarrollo de este torneo, la FIFA puso en práctica un extraño sistema.
4 zonas de 4 equipos, de las cuales el primero pasaba a un cuadrangular final, todos contra todos. Solo la casualidad quiso que Brasil y Uruguay jugaran una final. Si se hubieran dado otros resultados en este grupo, los orientales podían haber llegado sin chances al juego. La federación tomó nota del caso y nunca más se volvió a emplear un sistema parecido para la definición de la copa. Como detalle de color, aparecieron los números en las camisetas. Los himnos se interpretaron solamente en los encuentros del cuadrangular final y se autorizó a que al costado del campo de juego el entrenador pudiera estar acompañado de un médico y una masajista o un masajista. También se había decidido inicialmente que los referees ingleses recibieran la asistencia de un intérprete, pero luego se dio marcha atrás con esta medida, según la FIFA, a efecto de que los árbitros pueden seguir su cometido en forma clara y sin tropiezos con explicaciones. El suizo Freddy Bickel y el sueco Erik Nilsson, quienes habían intervenido en el Mundial de Francia 1938, fueron los únicos que volvieron a actuar en la Copa, luego de la guerra. Otros 2 suecos, Carl Erik Palmer y Lennart Skoglund, pudieron viajar gracias a que el rey Gustavo V les otorgó sendas licencias para cumplir con el servicio militar obligatorio. Alcides Gigia se convirtió en la carta de triunfo uruguaya. Fue el primer futbolista en marcar goles en todos los partidos que disputó su equipo, incluida la final. Maracaná. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro es una monumental joya arquitectónica cuya construcción demandó casi 2 años. La mano de obra de 11.000 trabajadores, 500.000 de bolsas de cemento y 10 millones de kilogramos de hierro. El gigantesco coliseo, que debe su nombre al delegado riacho que bordea uno de sus flancos, posee sus graderías totalmente techadas y su campo de juego ostenta las medidas máximas permitidas por la FIFA, 110 metros por 75. El Maracaná fue levantado especialmente para esta Copa del Mundo y su inauguración se adelantó apenas 6 días al inicio de la competencia. Allí se disputaron 8 de los 22 encuentros del certamen, incluida la histórica final, jugada el 16 de julio, para la que se vendió la mayor cantidad de boletos en la historia mundialista, 175.000, según el registro oficial, pero se calcula que otras 25.000 personas entre colados e invitados accedieron a ese partido. El Maracaná fue inaugurado 5 días antes del puntapié inicial con un amistoso entre los combinados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Para esa jornada no se cobró entrada y se permitió que la gente ingresara hasta colmar su capacidad. Los arquitectos querían comprobar de esta forma si habían fraguado bien los materiales. Afortunadamente, todo estuvo en orden. Deserciones. 3 selecciones que se habían clasificado para la Copa decidieron a último momento no presentarse en Brasil. Escocia, segunda del grupo británico, detrás de Inglaterra, consideró que no le correspondía participar. Portugal, en tanto, argumentó problemas técnicos y también se retiró de la competencia. El faltazo de India, que en un principio debía jugar con Suecia, Paraguay e Italia en el grupo 3, fue mucho más original. El equipo asiático se negó a concurrir porque a sus futbolistas se les prohibía jugar con los pies descalzos, tal como era la costumbre en las canchas de Bombay y Nueva Delhi. La FIFA mantuvo firme su postura, aunque algunos indios no utilizaron calzado cuando intervinieron en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. India jugó un único partido en ese certamen, el 31 de julio de 1948, en el estadio del barrio capitalino de Ilford, donde fue derrotada 2-1 por Francia. La selección gala, precisamente, había aceptado la invitación para concurrir a Brasil. Había caído ante Yugoslavia en la eliminatoria, para ocupar la plaza de alguno de los renunciantes. Pero, al conocer el cuadro de la competencia, sus directivos se quejaron porque en el grupo 4 que le asignaron con Uruguay, Bolivia y en principio Portugal,
debían jugar un partido el 25 de junio en Porto Alegre, al sur del país, y otro el 29 en Recife, al norte. Los delegados franceses dijeron que no era justo que el equipo tuviera que cubrir una distancia de 3.900 kilómetros entre ambos cotejos, mientras otras selecciones no cambiaban de sede o apenas se movían unos pocos kilómetros. Como el comité organizador se negó a cambiar el fixture, Francia dijo au revoir y no viajó. A pesar de la deserción, la estructura del campeonato no fue modificada, de modo que el grupo 4 quedó solamente con 2 contendientes, Uruguay y Bolivia. Argentina. La selección celeste y blanca renunció a participar del torneo antes de que se desarrollaran las eliminatorias suramericanas, lo que permitió el pase directo de Bolivia y Chile. Los argumentos nunca fueron aclarados con la debida transparencia. Se dijo extraoficialmente que el presidente Juan Perón no quería enviar un equipo por diferencias políticas con el gobierno brasileño. También se indicó que se temía un clima violento contra el equipo argentino, luego de un escandaloso partido jugado en 1945 en Buenos Aires durante un campeonato sudamericano que finalizó con una batalla campal. Por este incidente, Argentina ya había estado ausente en el Sudamericano de Río, disputado el año anterior. Iniciado el campeonato, la prensa porteña prácticamente ignoró lo que ocurría en Brasil, pero al consagrarse campeón Uruguay, aprovechó para subirse al carro del triunfo en desmedro del enemigo carioca. El semanario Mundo Deportivo, por ejemplo, tituló de un modo muy particular su artículo referido a la final de la Copa: Terminante superioridad del juego rioplatense. En el cuerpo de la nota señaló que ha quedado demostrado por fin lo que desde hace mucho tiempo intuimos, que la capacidad de lucha rioplatense, librada a la rápida concepción de jugadas que emanen como lógica de acuerdo al ritmo del partido, resulta más productiva que el armazón frío y estático de sistemas que no saben graduarse a las alternativas de las acciones. Otra revista semanal, Campeón, aseveró que la victoria uruguaya ratificó que el fútbol rioplatense sigue siendo el mejor del mundo. Típica, pero repudiable actitud porteña. Las victorias son nuestras, las derrotas ajenas. Súmese al censo. Todos los futbolistas extranjeros, miembros de las delegaciones y acompañantes fueron encuestados para el censo general que se llevó a cabo en Brasil mientras se disputaba el Mundial. El registro anterior había tenido lugar en 1940 y, como lo ordenaba la ley, debía repetirse en 1950. El censo alcanzó también a los turistas que habían llegado a Brasil para presenciar los partidos y a los que simplemente viajaron para disfrutar de las famosas playas del extenso litoral del país. Barco. El 4 de mayo de 1949 se produjo una de las grandes tragedias de la historia del fútbol. El avión que transportaba a los jugadores y al cuerpo técnico del club italiano Torino se estrelló poco antes de arribar a la capital piamontesa, contra una basílica en la localidad de Superga. El plantel granate regresaba de Lisboa, Portugal, donde había enfrentado a Benfica en un partido amistoso. La tragedia también golpeó fuerte a la selección italiana. 10 de sus 11 titulares jugaban en el equipo turinés, que había ganado las últimas 4 ligas de manera consecutiva. Para viajar a Brasil a defender el título de 1938, el entrenador Ferruccio Novo se enfrentó a 2 problemas. Uno, armar un nuevo seleccionado de cero. Otro, el traslado hacia Sudamérica, ya que después de lo sucedido, los jugadores estaban muy sensibilizados y nadie quería ver un avión ni en figuritas. En conclusión, se determinó que la escuadra azurra viajara en barco, única delegación que arribó por ese medio a Brasil. Ya en alta mar, Novo se topó con otro imponderable. En el primer entrenamiento, todas las pelotas terminaron en el mar. Al arribar varios días después a Santos, localidad puerto de San Pablo,
Los jugadores italianos se encontraban mal entrenados y ligeramente excedidos de peso. En su debut, el 25 de junio, Italia fue derrotada por Suecia 3-2 y quedó eliminada 4 días después cuando el equipo escandinavo empató con Paraguay. El equipo peninsular fue el primer defensor del título en no superar la primera ronda de la competencia siguiente. En su regreso a Roma, no aceptó estoico las durísimas críticas que le llegaron a través de la prensa. Estoy pronto para responder en el proceso de la Copa del Mundo. Juro decir la verdad y nada más que la verdad. Me coloco en manos de la opinión pública que me juzgue. Es cierto que me equivoqué, pero también se han equivocado muchos otros que tampoco son infalibles. Solamente se me puede atribuir un error, el de no haber insistido en llevar en avión a los jugadores. 10-1. Por primera vez, Inglaterra aceptó jugar un mundial y viajó a Brasil con sus grandes figuras, entre ellas Alf Ramsey y Stanley Matthews, conducidas por el célebre entrenador Walter Winterbottom, el primero en ser contratado para dirigir a la selección inglesa. Hasta entonces, un comité de la Football Association determinaba el equipo y citaba a los jugadores mediante telegramas. Hasta Brasil 1950, los inventores del fútbol solo habían competido oficialmente con Escocia, Gales e Irlanda por el torneo británico y amistosamente con otros países, casi siempre en su estadio del barrio londinense de Wembley. En su debut, el 25 de junio en el Maracaná, los ingleses derrotaron fácilmente a Chile por 2-0, para enfrentar al débil equipo de los Estados Unidos en Belo Horizonte el 29 de junio. Winterbottom dejó en el banco a Matthews, a quien quería fresquito para el choque decisivo contra España. El entrenador creía ganado el partido antes de empezar y su optimismo parecía lógico. Los estadounidenses habían llegado a Brasil luego de perder 2 amistosos, 5-0 con el Besiktas de Turquía y 1-0 con un combinado amateur de, vaya paradoja, la misma Inglaterra. Y en su debut habían caído por 3-1 con España. En las casas de apuestas de Londres, la victoria yankee se pagaba 500-1, pero esa tarde a los ingleses no les salió una. A los 38 minutos, un pelotazo de 25 metros de Walter Barr encontró la cabeza de Larry Gadgens, un haitiano que ni siquiera se había nacionalizado estadounidense, y el balón fue a parar al fondo del arco británico, a pesar de la estirada del arquero Bert Williams. En desventaja, los ingleses lanzaron miles de centros dentro del área rival, pero todos fueron rechazados por la ese día sólida defensa norteamericana. Los minutos se evaporaron hasta cristalizar uno de los grandes batacazos de la historia del fútbol mundial. Finalizando el juego, el referee italiano Generoso Datilio le dijo a un periodista que si no lo hubiera arbitrado yo mismo, jamás lo hubiera creído. El prestigioso matutino londinense The Times, que probablemente nunca antes un equipo inglés jugó tan mal, opinó. Digno representante de la flema inglesa, Winterbottom tomó la bochornosa caída con tranquilidad, al menos delante de la prensa internacional. La derrota, aunque sea esta una derrota increíble, es accidentalmente normal en toda pugna deportiva. El 1-0, recibido a través del telex de la agencia de noticias Reuters, sorprendió a los periódicos británicos. Muchos solicitaron una confirmación del resultado, pero otros, apremiados por el cierre y casi ahorcados por la diferencia horaria, pensaron que se trataba de un error tipográfico, algo bastante usual en esos tiempos de incipiente tecnología en telecomunicaciones, y titularon orgullosos Inglaterra 10, Estados Unidos 1. Técnico agredido. El 25 de junio, al día siguiente del debut de Brasil en el Maracaná, el entrenador brasileño Flávio Costa viajó a Belo Horizonte para ver Yugoslavia-Suiza, futuros rivales de su equipo. Cuando el público advirtió su presencia en el estadio, le dedicó una silbatina prolongada en señal de protestas por no haber incluido uno de los jugadores del estado de Minas Gerais en la selección. 3 días más tarde, en San Pablo, Flávio Costa
estuvo a punto de ser linchado por hinchas locales luego del empate con Suiza 2-2. En el estadio Pacaembu, el técnico fue abordado por un grupo de aficionados a la salida de la cancha, cuando se aprestaba a subir al ómnibus que trasladaba al equipo. Varios policías intervinieron y evitaron que Flavio Costa fuera golpeado. Además de lo que se consideraba un resultado decepcionante, Costa no gozaba del afecto de los hinchas paulistas, porque había desarrollado su carrera como jugador y entrenador en Río de Janeiro. Se dice que estos dos incidentes fueron determinantes para que Brasil disputara el resto de sus partidos en el Maracaná. Riguroso. El choque del 25 de junio entre Yugoslavia y Suiza estuvo a punto de ser suspendido por el referí italiano Giovanni Galeatti. Al salir a la cancha del Parque Independencia de Belo Horizonte, el árbitro notó que estaban mal colocadas las redes en ambas vallas, por lo que ordenó a los organizadores locales que las retiraran y las pusieran de manera correcta. El severo juez objetó también las características del escenario, que no contaba con alambrado olímpico perimetral para impedir el acceso del público al terreno de juego. Galeatti se puso firme y poco faltó para que se retirara sin permitir que se realizara el encuentro. Al hombre de negro le parecía poco segura la bajita pared que apenas separaba las tribunas del césped. Una invasión sería muy fácil. No entiendo cómo este lugar fue habilitado para una competencia de tanta trascendencia, repetía Galeatti a cada rato. Finalmente, los dirigentes locales lograron convencer al árbitro y el partido se jugó. Yugoslavia se impuso 3-0. Papelitos. Inglaterra debía doblegar al menos por 2 goles de diferencia a España para clasificarse para la ronda final. La escuadra británica había vencido 2-0 a Chile, pero había sido derrotada por Estados Unidos 1-0. Mientras la ibérica había ganado sus 2 partidos 3-1 a los estadounidenses y 2-0 a los sudamericanos. Para afrontar el gran duelo, el técnico inglés Walter Wittenbortor entregó a cada uno de sus hombres un papel con complejas instrucciones. Pero, para asegurarse que los jugadores estudiaran sus órdenes estrictas, los obligó a repetirlas en voz alta delante de él y a firmar un documento en el que declaraban que se las habían leído. Este extraño sistema no tuvo resultado positivo. El 2 de julio, en el Maracaná, España se impuso por 1-0, con gol de Telmo Zarraonandia, un vasco conocido como Zarra, a los 48 minutos. Y los ingleses debieron regresar a casa humillados en su primera participación mundialista. Veneno. La selección yugoslava había demostrado un excelente nivel de juego en sus 2 primeras presentaciones. Había vencido 3-0 a Suiza el 25 de junio y por 4-1 a México el 28 en Belo Horizonte y Porto Alegre, respectivamente. Al llegar a Río de Janeiro para el encuentro definitorio del Grupo 1 ante Brasil, la delegación balcánica decidió no alimentarse en el hotel, sino en la embajada yugoslava, por temor a sufrir algún atentado. Los europeos pensaban que como la escuadra local necesitaba imperiosamente un triunfo para clasificarse al grupo final, había derrotado a México, pero igualado con Suiza, podía entretejerse un atentado gastronómico desde la cocina del hotel. Perder los puntos. Después de tanto cuidado alimentario, el 1 de julio se enfrentaron Brasil y Yugoslavia. Mientras los equipos se aprestaban a salir al campo de juego del Maracaná, el jugador balcánico Željko Kakovački resbaló con sus botines y se golpeó la cabeza contra el marco de hierro de una puerta corrediza en el túnel. El portazo le provocó a Kakovački un profundo corte en la frente del que emanaba sangre a borbotones, por lo que el jugador debió regresar al vestuario para que le aplicaran 4 puntos de sutura. Como todavía no se podían hacer cambios y la plantilla oficial ya estaba firmada y cerrada, con el herido entre los 11 titulares, Yugoslavia debió empezar el encuentro con 10 hombres. El referee galés Benjamin Grift se negó a postergar el inicio porque, según el reglamento del torneo, cualquier equipo que retrase en más de 1 minuto el comienzo del partido será descalificado. A los 15 minutos del primer tiempo,
Kakovatsky se incorporó a su equipo con el cráneo vendado para proteger la fresca costura de su herida. Pero ese cuarto de hora ya había sido aprovechado por la selección brasileña para ponerse en ventaja con un gol de Ademir a los 4 minutos. Aún con 11, Yugoslavia no pudo igualar el marcador. A los 65, Brasil selló su triunfo con un tanto de Cicinho tras un fulminante contragolpe que encontró a todos los yugoslavos pungados por el empate. Justo a mí me venís con eso. La tardecita del sábado 1 de julio, los jugadores de Bolivia realizaron una práctica ligera en el estadio Parque Independencia Belo Horizonte, donde al día siguiente enfrentarían a los uruguayos. Los futbolistas andinos practicaron centros, corners y todo tipo de remates a largo con mucha precisión y buen dominio de balón. Cerca de las 4 de la tarde llegó al lugar la delegación oriental para cumplir también con el reconocimiento del terreno y mover los músculos. Al notar la presencia de los uruguayos, los bolivianos comenzaron adrede a errar sus pases, desviar sus disparos de manera deliberada para simular un menor nivel de capacidad. Tal vez los hombres del altiplano creyeron ser muy originales en este tipo de maniobras de distracción. Seguro ignoraban que habían sido precisamente sus futuros adversarios los primeros en utilizarlas en los Juegos Olímpicos de 1924, tal como se comentó en el primer capítulo de este libro. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Francia 26 años antes, los bolivianos no se salieron con la suya. Fueron vapuleados por los orientales, que no tuvieron dificultad ni piedad para imponerse por 8-0. Petardos. La utilización de bombas de estruendo y fuegos artificiales fue toda una novedad en esta Copa del Mundo. Jugadores y periodistas extranjeros quedaban boquiabiertos cada vez que la selección local salía a la cancha. Miles de potentes petardos, brillantes bengalas y estallantes cañitas voladoras surcaban el cielo. Más allá del colorido que proporcionaban, este tipo de festejos fue severamente criticado por la prensa debido a las numerosas personas que resultaban heridas en las tribunas. El periódico Carioca A Noite indicó que las explosiones se registran en el campo de juego en el momento más inesperado. Hubo muchos heridos y quemaduras, algunas de gravedad, durante el partido inaugural entre Brasil y México. Los fuegos de artificio también provocaron erosiones a algunos jugadores. El 13 de julio, cuando el delantero Chico salió al césped del Maracaná junto a sus compañeros para enfrentar a España, un petardo explotó a pocos centímetros de una de sus piernas. El atacante debió ser atendido durante varios minutos antes del inicio del encuentro. Felizmente para él, la quemadura no solo no impidió su actuación, sino que hasta pareció haberle transmitido sus destellantes bríos. Chico marcó 2 de los 6 goles de su equipo y fue una de las grandes figuras de la tarde. Naranjas. Para los partidos de la ronda final, la dirección del Estadio Municipal Maracaná formuló un pedido especial a la policía de Río de Janeiro, que prohibiera la venta de naranjas dentro del Coliseo y en sus inmediaciones. Los diarios de la época destacaron que la solicitud se debió a las quejas de varios equipos víctimas de bombardeos que en los pasados encuentros fueron a veces violentos. Un matutino uruguayo destacó que a los 1.400 agentes encargados de mantener el orden y la seguridad durante los encuentros se les encomendó que ejercieran una vigilancia especial para impedir la comercialización de los peligrosos cítricos. Whisky. La noche del triunfo de Uruguay sobre Suecia el 13 de julio en el Pacaembu de San Pablo, la delegación celeste fue invitada a una fiesta de despedida organizada por los funcionarios locales, que querían agasajar a los visitantes por su exitoso paso por la ciudad. Apenas arribados los jugadores al lugar donde se había organizado el homenaje, un ejército de mozos ingresó al salón con bandejas cargadas de vasos con whisky, bebidas, cosa muy apreciada en la nación oriental. Al ver tanto ir y venir de camareros y que sus compañeros empezaban a empinar el codo más de la cuenta, el capitán Obdulio Varela olfateó rápidamente lo que en verdad se perseguía con tanta generosidad.
debilitar a los futbolistas que en un par de días más tarde, viaje mediante, debían jugar la final en Río de Janeiro. Varela, veloz de reflejos, se paró en medio del salón y con su vista fija en los anfitriones, pegó un grito: señores, o se termina el whisky o nosotros nos volvemos a Montevideo. La fiesta continuó muy bien regada, pero con dulces gaseosas y sabrosos jugos de fruta. Maracanazo. Uruguay necesitaba ganar o ganar para consagrarse campeón, y los antecedentes no parecían los mejores. La escuadra local llevaba un vertiginoso ritmo goleador. Como se dijo, acababa de destrozar 6-1 a España y 7-1 a Suecia, los otros finalistas. Y poco antes del inicio de la Copa, el 14 de mayo, había vencido a sus ahora rivales por 3-2 en un amistoso preparatorio jugado también en Río, en la cancha del Vasco da Gama. Mientras los futbolistas orientales se cambiaban en el vestuario del Maracaná, un dirigente se acercó, los reunió y les dijo: muchachos, no se hagan mucho problema, solamente traten de no comerse 6 goles. Con 4 estamos cumplidos. Estas palabras derrotistas aguijonearon el ánimo de los visitantes y despertaron un voraz apetito de triunfo, tanto contra el rival en la cancha como con los enemigos internos. En el túnel, el capitán Obdulio Varela reunió a sus compañeros y con su vozarrón los arengó: los de afuera son de palo, cumplidos solamente si somos campeones. Varela, inteligente como pocos, hizo salir a su equipo al campo de juego en el mismo momento que lo hacía Brasil, para evitar que sus compañeros se achicaran con lo que hubiera sido una estruendosa silbatina. Algunos medios uruguayos, para destacar la tranquilidad de sus hombres de cara al importante duelo, destacaron que el defensor Schubert Gambetta durmió una siesta en el vestuario del gigantesco estadio horas antes de la final. Luego del primer tiempo sin goles, el local abrió el marcador a los 2 minutos del complementario mediante Albinio Friaca Cordós. Los celestes no se amilantaron y con buen juego y más amor propio dieron vuelta al tanteador con Juan Chiafino a los 66 y Alcides Gigia a los 79. El segundo tanto charrúa enmudeció el Maracaná. 200.000 estatuas no daban crédito de lo que veían. Heridos de muerte, los jugadores brasileños intentaron por todos los medios acercarse al arquero Roque Maspoli, pero la firmeza uruguaya hizo que sus ideas se fueran diluyendo con cada minuto que pasaba, hasta el pitazo final del inglés George Reader, quien esa tarde se convirtió en el árbitro más veterano en actuar en un mundial, con 53 años y 236 días. Mientras, el único sonido que se escuchaba en las tribunas era el de las lágrimas cayendo contra el suelo. La selección oriental dio el primer gran golpe de la final de una Copa del Mundo. Un golpe en el que solo se creían los 11 celestes que salieron al césped del Maracaná. De regreso a Montevideo, los dirigentes uruguayos mandaron acuñar medallas de plata para los futbolistas y de oro para ellos mismos. Esta distinción provocó náuseas a los héroes. Si lo hubiéramos sabido, perdíamos a propósito, aseguró Varela. Yo la tiraba fuera. Se le sumó el goleador Gigia. Rimet. Cuando Jules Rimet abandonó su asiento en el palco oficial para dirigirse al campo de juego y encabezar la ceremonia de clausura, el partido todavía no había finalizado. Se encontraba igualada en 1. Brasil era campeón y Rimet había practicado el discurso final en un solo idioma, en portugués. Sin embargo, al llegar al borde del césped, las cosas habían cambiado. Uruguay era otra vez campeón. Rimet se olvidó del protocolo y entre la muchedumbre que festejaba descubrió al capitán uruguayo y le entregó el trofeo. No le salió palabra, solamente le estrechó la mano. Un partido para el infarto. El desenlace entre Brasil y Uruguay fue literalmente, como acostumbran a decir los relatores deportivos, un partido para el infarto. Un Uruguay
En Uruguay, 8 personas murieron a causa de ataques cardíacos provocados por la gran definición, 5 durante el encuentro y 3 después del pitazo final. En tanto, los médicos del Estadio Maracaná informaron que allí debieron ser atendidas 169 personas con problemas coronarios, depresión arterial, brotes de histeria y desmayos. 6 de ellos fueron derivados a un hospital cercano en grave estado. Se dice que esa noche, la más triste de Río de Janeiro, Obdulio Varela fue camuflado de bar en bar, cerveza mediante levantarle el ánimo a los moribundos cariocas. Esa noche triste, cuentan las crónicas policiales, se habría registrado un centenar de suicidios en todo el país. Uno que estuvo a punto de quitarse la vida fue el delantero brasileño Danilo, agobiado por no haber podido evitar la sorprendente derrota junto a sus 10 compañeros. Para nunca más volver. El talentoso músico Ari Barroso había sido contratado por una emisora radial de Río de Janeiro para transmitir los partidos de Brasil en la Copa. El 16 de julio, con el Maracaná a reventar, Barroso puso el brillo de su voz y su talento para la improvisación al servicio de la final, que con un empate daría el preciado primer título a los dueños de casa. A los 47, el brasileño Friarca marcó el gol que ponía a su equipo a medio metro de la copa, y el locutor estalló en gritos de algarabía. El uruguayo Juan Schifiano a los 66 bajó los decibeles del eufórico relato, y Alcides Guiga a los 79 lo apagó definitivamente. Mientras el silencio se apoderaba en Maracaná tras la segunda conquista oriental, Barroso se levantó y con un lacónico "voy a tomar un café" abandonó la cabina, a la que nunca volvió. Era tanto el desencanto que no podía seguir. Se excusó años más tarde. Tan traumatizado quedó el músico que jamás volvió a relatar un partido de fútbol. Mufa. El arquero Moacir Barbosa nunca logró sobreponerse al maracanazo. De ídolo pasó a ser el hombre más odiado del país. Si bien continuó su carrera hasta 1962, periodo en el que ganó 2 títulos con Vasco da Gama, terminó sus días abandonado en una pensión miserable. Cuando en 1993 intentó visitar a los jugadores que se preparaban para el Mundial de Estados Unidos 44, un directivo de la Confederación Brasileña ordenó a los guardias: llévense lejos a este hombre, que solo trae mala suerte. Los goles de Juan Schifiano y Alcides Guiga lo obligaron incluso a vivir algunos años en el exilio. Hasta el día de su muerte, el 8 de abril de 2000, Barbosa repitió incansablemente: la pena más alta en mi país por cometer un crimen es de 30 años. Hace 50 que yo pago por un delito que no cometí. Otra que cargó con el estigma de la derrota fue la camiseta nacional. Desde 1919 la escuadra brasileña vestía totalmente de blanco, en algunas oportunidades con vivos azules en el puño y en el cuello. Tras el maracanazo, la federación decidió cambiar los colores del equipo para atraer la suerte y torcer el destino. Para ello, convocó a un concurso en 1953 mediante un aviso en un matutino. La única condición que se proponía como base del certamen era que el nuevo conjunto incluyera los 4 colores de la bandera nacional: amarillo, verde, azul y blanco. Se recibieron unas 300 propuestas, entre las cuales fue elegida la ganadora, la de Aldir García Chele, un muchacho de 19 años que trabajaba como periodista en un diario del estado de Río Grande do Sul, limítrofe con Uruguay. El joven confesó que el concurso no era fácil. Hasta 3 colores todo bien, pero con 4 se puso realmente difícil, porque el cuarto color de la bandera, porque los 4 colores de la bandera juntos no combinaban. Hice más de 100 diseños, pero nada funcionaba, hasta que llegué a la conclusión de que la camisa tenía que ser toda amarilla, con vivos verdes en el cuello y las mangas, explicó años más tarde García Chele. Le añadió el pantalón azul y las medias blancas, y su proyecto terminó imponiéndose. La nueva camiseta se estrenó el 14 de marzo de 1954 en el Maracaná, con una victoria ante Chile por 1-0. Aunque Brasil no obtuvo el éxito que anhelaba en el mundial siguiente, Suiza 1954, la camiseta verde y amarela se mantuvo y hoy es reconocida como la más famosa del mundo. Varios años más tarde, durante una entrevista, el exitoso diseñador sorprendió con una inesperada declaración. Dijo que, por haberse criado a metros de la frontera del sur de su país, era hincha de Uruguay.
y reveló que celebró el maracanazo. Luego de escuchar la final por radio, el estandarte más querido de Brasil fue doblemente producto de la garra charrúa. Gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el próximo. Que tengan un buen día.